Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, diga conmigo, Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiero hablarte de las tormentas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero las tormentas se han vuelto parte de nuestra rutina. Las tormentas es parte de nuestra cotidianidad. Cosas que antes no experimentábamos, ahorita las experimentamos muy seguido. ¿Aló? Ejemplo sencillo, un atraco. Antes un atraco era alarmante, salía en la prensa, en primera página. Atracaron a la señora en el centro de Caracas, en la esquina del Puñal, y le metieron un puñal. Eso era en aquel momento. Hoy en día, las tormentas se han convertido en lo cotidiano. En algo común, ¿vale? Y eso no está bien. Cuando las tormentas debería ser algo excepcional. Yo no sé usted, pero yo a veces siento que vivo en tormenta en tormenta. ¿Sí? No me he terminado una tormenta cuando viene la siguiente tormenta. Y estoy terminando de pasar la tormenta cuando el otro viene con la tormenta. Y estamos en una constante tormenta. Y debemos saber en quién vamos a recurrir cuando estamos atravesando las tormentas. ¿Cuántas tormentas puedes estar viviendo tú hoy? Todos vivimos una tormenta que se llama Venezuela, ¿sí o no? Todos estamos claros de eso. Y mientras estamos aquí, estamos pendientes. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Y estamos viendo tormentas en nuestra vida. Por eso es importante saber en quién me refugio en medio de la tormenta. Dile que ¿en quién te refugias? En la tormenta hay piedras. Dile que piedras. Y el problema con las piedras es que hay piedras que son buenas y piedras que son malas. Las piedras pueden ser muy útiles o muy dañinas. De hecho, todo este templo tiene piedras en su simiente. Basta solamente empezar en los países del Medio Oriente, donde la gente muere apedreada. Entonces la piedra puede ser útil o puede destruir. ¿Está conmigo? Y si vamos al contexto bíblico a hablar de piedra, la Biblia nos habla de una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. ¿Se acuerdan? Y había que apedrearla. Entonces nosotros podemos ser una piedra útil o una piedra inútil. Un grupo de piedras puede acabar con nuestra vida, como el caso del Medio Oriente. Usted lo agarran ahí, le caen a piedra y lo matan a peñonazos. Dios lo cubra con su sangre. ¿Aló? Un grupo de piedras puede servirnos de refugio en la tormenta. Y usted pone 4 piedras grandes y pone ahí, y ahí eso aguanta las balas. ¿Aló? Entonces la piedra puede servir para refugio frente a la tormenta. Entonces entendemos que las piedras no son malas porque ellas no tienen un sentido o una cualidad moral. Ellas simplemente cumplen la función que tú le des. ¿Aló? Usted puede tener una piedrita en su casa. ¿Cuánto tiene piedra para pisar? ¿Tiene su piedrita para pisar? Es un útil, un uso provechoso. Por esa misma piedra puedes pegársela a tu esposo por la cabeza o a la suegra por equivocación y haces algo malo. ¿Aló? O sea, la piedra puede ser útil, puede construir o puede destruir, porque ella no tiene una cualidad moral, ella no habla. Y esto es sencillo, pero parece profundo. Tú puedes decir hoy, ¿qué tipo de piedra serás en medio de la tormenta que empieza hoy en Venezuela? Hoy empieza una nueva etapa en Venezuela. Y lo que estoy hablando no es político, es profético. Empieza una nueva etapa en Venezuela. Y tú tienes que decir hoy qué tipo de piedra vas a hacer en medio de la tormenta que empieza hoy. ¿La piedra que sirve de refugio o la piedra que destruye y acaba con los demás? Pero tú eres una piedra. ¿Aló? ¿Cuántos tipos de piedras hay? 2. Una que es para edificación y que bíblicamente dice que es una piedra viva, o pueden haber una piedra de tropiezo o piedra de destrucción. Diga conmigo, piedras vivas o piedras de tropiezo. Las 2 piedras están en la Biblia. Tiene sustento bíblico las 2, pero hay piedras que son vivas que vienen para edificar. Hay gente que está dispuesto a restaurar, ayudar, sanar, proteger. Pero hay otros que siempre están viendo a quién pegarle un peñonazo. Hay gente que está dispuesta a restaurar, ¿aló? A sanar. Pero hay otros que simplemente su boca son como piedras, porque viven viendo a quién lapidar con las palabras que salen de la amargura de su alma. Vamos a decirlo lento. Hay gente que busca lapidar con las palabras que salen de su boca. ¿Aló? Son como piedras que salen de la amargura que hay en su alma.
¿Qué vas a hacer en este tiempo? ¿Vas a refugiarte en Dios o vas a empezar a lanzar piedras? Estamos llamados a ser piedras vivas para sanar, proteger, restaurar. Tú y yo tenemos que empezar a luchar para alcanzar el sueño de Dios para Venezuela. Dios tiene un sueño para nuestra familia y para nosotros mismos. Y tenemos que ser piedras vivas. ¿Aló? No sigas atacando, no sigas maldiciendo, no sigas lanzando peñonazos. Nosotros no estamos para eso. Estamos para, entre todos juntos, armar un gran refugio. Y pasar la tormenta juntos. Y ayudarnos los unos a los otros. 100 piedras juntas, 200 piedras juntas, es un buen refugio. Pero 100 piedras tratando de pisarte te van a dañar. Primera de Pedro 2:14, lo que Dios opina sobre lo que estamos hoy en este templo. ¿Aló? Dice la palabra, ustedes son piedras vivas que Dios ha usado para construir un templo espiritual. ¿Qué eres tú? Una piedra viva. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. ¿Aló? Dile que está a tu lado, eres una piedra viva. Eres una persona de bendición. ¡Qué declaración tan poderosa! Dice, son piedras vivas que Dios está usando para construir. Nosotros tenemos que destruir lo que dice Jeremías 1:10. No puesto en estrellas sobre reyes, sobre naciones, para destruir la maldad. Pero nosotros estamos para construir, para refugiarnos en medio de la tormenta en Jesucristo, para ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que buscar al Señor y entender que nosotros tenemos que ser un refugio a nuestro hermano en medio de la tormenta. Aquí no estamos para atacarnos ni para herirnos. Aquí estamos para protegernos entre todos nosotros. Aquí estamos para ayudarnos, para construir. ¿Aló? En medio de la tormenta, de la crisis que vivimos, necesitamos buscar al Señor para que nuestra fe no naufrague, para que nuestra fe no merme. Si tú no buscas a Dios, todo lo que va a pasar en los próximos 15 días te va a hacer apartar de la cruz. Si tú no te refugias en el Señor, te vas a apartar del Señor y no vas a permanecer firme. La Biblia dice que vinieron ríos y soplaron vientos y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tú tienes que decidir hoy ser una piedra viva. Y eso habla de dar el extra. Hay gente que quiere ser una piedra viva, decide no usar el dolor para amargarse, sino para aprender a ayudar a otros a sanar su tormenta. Con el dolor que estás atravesando, tú puedes amargarte o puedes aprender del dolor y ayudar a otros a salir de eso. ¿Aló? Esto es sencillo. Usted ha puesto una olla con agua caliente. En esa misma olla usted va a poner una zanahoria y va a poner un huevo. Esa es la tormenta. La tormenta es la olla caliente. Le pones fuego, furia, el agua está hirviendo. La zanahoria se va a ablandar y el huevo se va a endurecer. Así somos muchos en la tormenta. Hay tormentas que van a hacer que muchos se acerquen a Dios, pero hay otros que han decidido en su corazón endurecerse. Hay gente que puede ver en medio de la tormenta que Dios le protegió, que había unas piedras ahí para refugiarse, y otros pueden decir, Dios solamente me mandó unos pedazos de piedras ahí. ¿Por qué Dios no me llamó, no me movió, no me quitó de ahí? ¿Aló? Con la tormenta que estás viviendo, ¿qué vas a hacer? ¿Amargarte o aprender? ¿Vas a endurecer tu corazón o vas a ir al quebrantamiento? ¿O vas a buscar al Señor? La misma tormenta tiene dos efectos diferentes en cada persona. ¿Aló? ¿Qué harás con la tormenta que estás viviendo? ¿Qué harás con lo que estás viviendo? ¿Qué vas a hacer con esa tormenta? ¿Vas a ser una piedra viva o vas a ser un amargado más? ¿Vas a buscar la fidelidad de Dios en lo que estás viviendo o te vas a amargar con la gente? Dios quiere que tú seas una piedra viva en este tiempo. Dios quiere que tus hijos deseen estar contigo, que tu esposo desee estar contigo, que tu esposa desee estar contigo, que seas una persona de bendición. Mira, hay demasiadas piedras que nos lanzan allá afuera para que adentro caernos a peñonazo también. Dios no nos está llamando a ser una piedra para dañar. Dios nos está llamando a ser una piedra para construir un gran refugio. Dile que está a tu lado, tú eres una piedra viva.
pero eras de tropiezo antes. Hay gente que son piedras de tropiezo, una piedra mal puesta en el camino. Si uno quiere avanzar y esa piedra no te deja. Dios quiere que seamos piedras vivas, pero nosotros tenemos que funcionar pero a veces funcionamos como piedras de tropiezo. A veces somos instrumentos para dañar, herir, lastimar o intentar detener el plan de Dios. Cuando nos comportamos como piedras de tropiezo, estamos haciendo daño al plan de Dios en Venezuela. Usted sabe lo que es una piedra de tropiezo, porque usted en algún momento fue una piedra de tropiezo de alguien. O si es una piedra de tropiezo de alguien hoy, por favor deje de hacerlo. Pero hay gente que es piedra de tropiezo. Mire, usted está en su primer amor, usted quiere caminar bien con el Señor y de repente se consigue con aquel hermano hipócrita, falso, desleal, basura, todo lo que quiera decirle. Y como tú estás puro en tu primer amor, tú piensas que aquí la gente no va para el baño, que la gente no nos bota flores, usted piensa que todo es perfecto. Y se consiguió con el hermano Piedrita. Y Piedrita te hizo decepcionar. Y la Biblia dice, hay gente que disfruta ser piedra de tropiezo a los demás. Gente que dice, pastor, es que Dios me llamó a ser la lija de la iglesia. Quiero que sepa que la Biblia dice que el que es piedra de tropiezo para el evangelio va a ser castigado por Dios. Dentro de la iglesia pueden haber piedras de tropiezo. Personas que con su mal testimonio hacen que otros retrocedan en la fe. ¿Aló? Dentro de cualquier área de la iglesia, de los jóvenes, Juvense, Muguexi, qué sé yo, Chico Extremo, en el ministerio de oración, cualquier área de la iglesia puede haber una persona que sea una piedra de tropiezo. Hay gente que es piedra de tropiezo por decisión y otro por brutalidad. Hay gente que dice, es que yo soy el proceso de todo el mundo. Y otro que es bruto. Hace las cosas sin pensarlas. ¿Aló? Hoy es bueno que revises tu corazón. Si con tu testimonio has sido piedra de tropiezo a alguien. Si de repente estabas con alguien y se te salió una grosería y la gente dijo, ese no es Cristo. Porque el mal testimonio hace que la gente se aleje de la cruz. El mal testimonio hace que la gente no crea en ti. El mal testimonio hace que tus hijos y tu esposo o tu esposa y tu familia no creen en la vida espiritual que tú dices tener. Piedras de tropiezo. Miren lo que dice la palabra, Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Aló? El mundo, la sociedad nos hacen piedras de tropiezo, piedras atravesadas en la vida, que nos hacen sufrir y nos tratan de sacar del plan de Dios. Son piedras de tropiezo, ¿aló? ¿Qué es una piedra de tropiezo? Personas, situaciones, circunstancias que vienen a hacer que nuestra fe se desvanezca. Que cuando tú estás viviendo eso, te dice, no, es que Dios no está. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Todo aquello que me desvía del camino de Dios. Pastor, yo tengo una novia, pero no quiere que vaya para la iglesia. Esa es una piedra de tropiezo. Yo tengo a mi esposo, pero me prohíbe que vaya a la iglesia. Es una piedra de tropiezo. ¿Aló? El mal testimonio es una piedra de tropiezo. Todo lo que me aleje de Dios es una piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra entonces? Lo que me impulsa a no hacer la voluntad de Dios. Lo que me causa desánimo de seguir a Cristo. Y te metiste a hacer tal deporte y te gustó tanto ese deporte que ya no te congregas y no quieres nada con el Señor. El deporte no es malo, pero se convirtió en una piedra de tropiezo. Todo lo que me hace perder la fe en Dios es piedra de tropiezo. Todo aquello que me hace enfriarme espiritualmente. Hay gente que tiene su refrigerador personal. En cualquier lugar se enfría, prende el aire y se congela. No quiero ir para la iglesia, no puede ni moverse. Y no entiende que está retrocediendo. Las personas que me impulsan a alejarme de Dios son piedras de tropiezo. Esa persona que te dice, ¿para qué vas a ir todos los domingos a la iglesia? Es una piedra de tropiezo. Esa persona que te dice, ¿por qué vas a ayunar? Es una piedra de tropiezo. ¿Aló? Nunca le va a ir bien a alguien que nos impida acercarnos a Dios.
Cualquier persona que nos impida acercarnos a Dios no va a ir bien su vida. Es el caso de Pedro. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Pedro amaba a Dios, pero no había sido procesado en el dolor. Y se movía por vista y no por convicción. Pedro era un cristiano emocional. Y llega un momento que tiene una conversación con Jesús y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Me está diciendo la Biblia que aún hermanos dentro de la iglesia pueden ser de tropiezo para mi crecimiento. ¿Por qué? Por su falta de fe, por su incredulidad, por su forma de ver y caminar en la vida. Mateo 16:23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? O sea, Pedro quería darle un consejo a Jesús por el amor que le tenía. Pedro no quería que Jesús sufriera y le dice: Jesús, ten compasión de ti. Pedro no estaba hablando con mala intención, era un consejo o una sugerencia, pero lo estaba apartando del plan de Dios. Hay gente que es piedra de tropiezo sin tener intención de serlo, pero son piedras de tropiezo. Que el esposo que te dice: no, mira, no vayas para la iglesia hoy, no te toca servicio, mi amor, vamos a quedarnos empiernados, vale, vamos a ver una película, pero no es malo, para que tú descanses. Y es una piedra de tropiezo porque te está apartando de la voluntad de Dios. Mucha gente que nos quiere es piedra de tropiezo. Familiares, amigos, tratan de convencernos que no es necesario sacrificarse por Dios. Y usted dice: voy a hacer un ayuno. Y Dios dice: ten compasión de ti. ¿Cómo hacer un ayuno, Luis, si estás en el chasis? ¿Aló? Dice: ¿cómo va a hacer un ayuno? Se va a desmayar, se va a morir. Hijo, tú no te puedes hacer un ayuno. No, eres una piedra de tropiezo. ¿Aló? ¿Por qué? Pero es que no ayune. ¿Por qué? Porque Luis está muy flaco. No, pero juega 4 horas fútbol y no se muere. Piedra. Hay gente que nos ama, pero cuando no entiende la visión, es de tropiezo en nuestra vida. Son de tropiezo, porque no te ayudan a avanzar. Entonces es la mamá, el papá, el tío, el abuelo, el perro, que son de tropiezo. Digo: ¿cómo te amo? No, no vayas a ese retiro de jóvenes. Te van a poner en el piso, hijo. Duerme en el piso, sé serio. No ayunes, ayuna. Hijo, te vuelve loco, te la pasas metido en la iglesia. Afuera que me vuelve loco con el poco de demonio por todos lados. Y como te amas, tómate un domingo libre. Que te están explotando. Hijo, quédate en la casa. No. Jesús le dijo a sus padres, Jesús tenía: me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. El papá de Jesús, ¿a qué se dedicaba? Era carpintero, que era un oficio reconocido en la época, ¿sí? ¿Se acuerdan que los que tenían más plata eran los carpinteros y los pescadores? Y los choros recaudaban impuestos de aquel momento. O sea, Jesús, los padres de Jesús tenían que entender la comisión que había sobre Jesús. No puede decirle: Jesús, es que tú tienes que estar en la carpintería, porque yo soy carpintero y tú vas a ser el próximo carpintero. No fuéramos salvos ninguno hoy en día. Si los padres de Jesús no hubieran entendido el propósito y la comisión profética que había sobre los hombros de Jesús, hubieran sido de tropiezo. ¿Aló? Pero los padres entendieron. Los padres de Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Ana. Llevan al niño al templo, te quedas en el templo. ¿Tú te imaginas los papás de Samuel en este tiempo? ¿Cómo tú ves a Samuel dentro del templo? Y te están dando comida el pastor, y te están cuidando, y te están haciendo lo otro. No. ¿Qué hacía Ana? Todos los años, todos los meses, iba, le llevaba comida a su hijo y le daba gracias a Dios porque estaba en el lugar correcto, estaba en el templo. ¿Aló? No fueron de tropiezos. Pero Pedro amaba a Jesús, pero fue de... Oye, Pedro no metió un autogol, pero más que Jesús no le hizo caso. Porque si Jesús no hubiera ido al sacrificio, tú y yo fuéramos salvos hoy. No fuéramos salvos. O sea, que no es apeo que estaba haciendo Pedro. Pedro, mira, no te entregues a la cruz, no mueras. ¿Qué te pasa, Pedro? Me echa la partida para atrás. Qué bueno que Jesús, bueno, es Jesús, ¿verdad? Es Dios, no se equivoca. Pero no escuchó a Pedro. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado a Pedro? ¿Cuántos de ustedes se la pasan escuchando a Pedro?
Y Pedro le dice, no te sacrifiques, no hagas eso, no vayas a la iglesia, mejor haz lo otro. Y son piedras de tropiezo que te están sacando del propósito de Dios. Muchos pueden dar buenos consejos, pero su mirada no está puesta en las cosas de Dios. Y eso hace que sean piedras de tropiezo. Y lo malo es que los que son piedras de tropiezo, aparte de hacerte retroceder, ellos le irán muy feo, muy feo. Dice la Biblia que habrá un castigo severo del Señor para los que son piedras de tropiezo. Así que tu esposa está en ayuno y entonces tú le dices, hoy quiero que me cocines esto y esto y esto, porque la mujer se sujeta al hombre. Y pones a esa mujer a cocinar y toda sufriendo haciendo la comida. Eres una piedra de tropiezo y eres un sapo lambucio. ¡Aló! ¿Usted no le ha pasado que cuando usted ayuna, un sapo lo invita a comer que nunca lo invita a comer? Ya, hasta el pichirre es libre ese día. El tipo empieza, te voy a dar, ¿por qué? Porque son piedras de tropiezo. Hay gente que es piedra de tropiezo por comisión, o sea, son unas plagas. Te quieren hacer caer. Y otros que son piedras de tropiezo por ignorancia. Ignorancia. Simplemente empiezan a atacarte. Mira lo que dice la palabra. Vamos a ver el castigo a los que son piedras de tropiezo. Ninguno de los que está aquí, ¿verdad? Si no lo hagamos al final, 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. Según la Biblia, sí es imposible que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuere que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Si tú eres de tropiezo, mejor te va que te amarres una piedra de molino, es una broma inmensa, y te lances al fondo del mar antes de serle de tropiezo a mi pequeñito. Hay gente que viene a tentarte para hacerte caer. Mire, usted sabe que al diablo le gusta provocar. ¿Aló? Desesperarte. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos han desesperado en la última semana? ¿Cuántos no le han pegado a zampar una trompada a más de uno? ¿Cuántos no quieren? Oye, te he hecho unos bichitos. Pero hay gente que le gusta eso. Mire, yo he entendido personas que le gusta provocarte y después que tú lo insultas, tú estás loco. Y luego gané a matarlo más rápido todavía. Unión con Dios. Entonces tú necesitas identificar eso. No, este pan es una piedra de tropiezo. Y era Pedro que amaba a Jesús. Dile al que está a tu lado, no me apedrees. Ámame. Wow. No me lanzas piedras, lánzame besos. La gente está esperando piedras. Estamos acostumbrados a que nos den peñonazo. Juan 8:3 dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué tú dices? ¿Qué hacer cuando puedes apedrear a alguien? Cuando la gente te da los argumentos para destruirlo. Tú decides si apedreas o si amas. Mire, hay gente que te la pone bombita. ¿Entiendes eso? Gente que te la pone para que le des. Pero tú tienes que decidir amar. Hay un versículo que no se olvide en mi mente con el que haga juicios y misericordia, juicios y misericordia se le hará. Términos vulgares, el verdugo no pide clemencia. Si tú eres duro con la gente va a ser dura contigo. Si tú vives apedreando a la gente, después no te ofendas cuando te caigan a peñonazo. Si tú vives juzgando y atacando, no te pongas bravo cuando lo hagan. ¿Aló? Ay, pastor, todo el mundo habla de mí. Pana, pero tú hablas de todo el mundo también. Pastor, me están lanzando piedras por misericordia. ¿Por qué lanzaste la piedra de molina de una vez? Hay una generación que le está diciendo a sus padres, sé que puedes y quieres apedrearme, pero no lo hagas, por favor, ámame. Hay gente que sabe que está perdida. Hay gente que sabe que hizo lo malo. Pero Jesús tenía todo el argumento legal para tomar una piedra y apedrear a la mujer. Porque aun cuando Jesús debate con los fariseos y le dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Yo se lo expliqué y se lo enseñé a ustedes toda la parte jurídica de eso. Que hablaba que tú no podías juzgar a alguien teniendo el mismo pecado. Jesús tenía ese pecado. Jesús tenía toda la autoridad legal para... ¿Pero qué decidió hacer Jesús? Amarla.
¿Qué vas a hacer tú con las cosas que vienen por delante? ¿Vas a apedrear o vas a amar? Dios te trajo en esta tarde para que decidas qué piedra vas a hacer a partir de hoy. No puedes seguir disfrutando ser una piedra de tropiezo en los demás. No puedes seguir disfrutando ser el proceso de los demás. No se te olvide que Dios hará juicio y que Dios no dará por inocente al culpable. Pastor, ¿cómo soy piedra de tropiezo? Sencillo, tu mal testimonio, tu mal accionar, tu forma de vivir, la ligereza en la forma que hablas. Eso es un mal testimonio, ¿sí o no? Eres piedra de tropiezo. La gente no quiere saber nada de Dios cuando se acerca a ti. Y dice, no, es que esa iglesia debe ser puros pasantes, porque si así son los guardianes, o así son aquellos, o así son los otros. Mira cómo habla. Oye, mira cómo aquel maldice, pero cuando llega el pastor, gloria a Dios, salen flores. Como que uno no tuviera discernimiento, porque uno sabe cuando las flores están fundidas también. ¿Claro? No podemos seguir siendo piedra de tropiezo. Una herida no sanada te hace ser una piedra de tropiezo a la gente. Una herida no sanada te hace ser una piedra de tropiezo en las personas. Porque todo lo vas a ver a través de ¿qué? De las heridas. Entonces, como estás enyucado, estás molesto, anda para que oren por ti. No, y nunca oran por uno. Es una piedra de tropiezo. Ayuda al otro. ¿Por qué? Si la gente es mal agradecida. Pero igualito hay que ayudar. Una herida no sanada nos hace ser piedra de tropiezo. Entonces vemos a un Pedro que fue de tropiezo a Jesús. Sin embargo, más adelante Pedro es procesado en el dolor y Pedro viene a ser un edificador. En otras palabras, si tú eres piedra de tropiezo, tienes oportunidad hoy. Pedro fue una piedra de tropiezo, pero cuando se acercó al proceso de Dios se convirtió en una piedra para traer fundamento a la iglesia de Cristo. Usted sabe que Pedro era un tipo difícil. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hay personas que son de tropiezo hoy, pero cuando Dios termine la obra en ellos serán de bendición. Hay gente que es de tropiezo porque no ha conocido a Jesús, pero cuando lo conozcan van a ser diferentes. Y van a ser gente de bendición. Por eso es que a Dios les encanta esa gente problemática, esa gente difícil, que no quiere saber del Señor, porque cuando Dios le voltea la tortilla, conviene hacer el fundamento de todo. Pedro fue un hombre que fue de tropiezo a la obra. Y sin embargo, al final, Jesús le confía todo el liderazgo de la iglesia. Pero en un momento fue de tropiezo. ¿Aló? Bendice a tu piedrita. A esa persona que es piedrita de tropiezo, bendícela. Dile que está a tu lado, tienes oportunidad hoy, dile, tienes oportunidad. Mateo 16, 18, vamos a ver la promoción, dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Es el mismo Pedro con dos escenarios diferentes, un Pedro de tropiezo y un Pedro que ha cambiado, y Dios le dice, Pedro, te voy a confiar el liderazgo de mi iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido procesado. Hay gente que es piedra de tropiezo porque no ha llevado el palo que necesita llevar todavía. No ha pasado la etapa de sufrimiento o se quedó pegado ahí. Tú puedes ser hoy una piedra de soporte, de bendición, dejar de ser de tropiezo para tu familia, para tus hijos y para tu esposa. ¿Aló? Deja de ser de tropiezo a la gente. Pastor, pero es que yo no tengo la culpa. La gente tiene, uno sabe que la gente tiene que ver a Dios y no al hombre, ¿sí? Pero es imposible que no te vean. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No es que la gente siga a Dios, pero igualito te ve. Te escucha. ¿Cómo le predicas a un compañero si sabe que tú dices grosería, que tú maldices? ¿Cómo invitas a alguien a la iglesia? Yo creo que por eso mucha gente no invita a su entorno a la iglesia. Porque no quieren que le conozcan el mundo plagatón que tiene. No invitan a nadie. ¿Por qué? Porque sabe que son de tropiezo. Y se cuidan. ¿Por qué no invitas a tus amigos a la iglesia? ¿Por qué tu mamá no viene a la iglesia? ¿Por qué tu familia no viene a la iglesia? Porque saben que eres de tropiezo. Que aquí levanta las manos y llora y allá afuera bota Dragon Ball Z. ¿Se acuerdan de eso? Muy viejo, ¿verdad? Dile que está a tu lado, Jesucristo es mi roca en la tormenta.
Vienen días sumamente difíciles para esta nación. Hoy empezó una nueva etapa para Venezuela. Si usted no lo ha entendido, entiéndalo. Hoy empezó una nueva etapa para Venezuela. Hoy empezó una etapa extremadamente dura. Y tenemos que estar preparados para eso. Y en medio de esta tormenta, Jesucristo quiere ser nuestro refugio. Si Jesucristo es tu refugio, todo va a estar bien. ¿En qué edificas tu casa? Si tú edificas tu casa basado en el dinero, se va a acabar. Basado en los amigos, te van a traicionar. Basado en los bienes, te lo van a robar, te lo van a expropiar, va a pasar algo. ¿En qué edificas tu casa? La única roca que va a permanecer en la tormenta es Jesucristo. Todas las rocas van a caer. Todo se va a desvanecer. Pero lo único que va a permanecer es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mateo 21:42 dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo es nuestro fundamento. En medio de las tormentas que nos toque vivir, Cristo va a estar con nosotros. Su presencia va a estar con nosotros. Su gracia va a estar con nosotros. Y Cristo es la roca que nos ha sostenido hoy. Y es la roca que nos sostendrá mañana y pasado mañana. Él es el fundamento de nuestra vida. Debemos edificar nuestra vida sobre el Señor. Hoy es un buen día para decir eso. Volver a los hábitos espirituales, disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, volver a ser espiritual. ¿Por qué? Porque si no la tormenta te va a derribar. Si no buscas a Dios, la tormenta te va a derribar. Y esa tormenta pone el nombre que tú quieras. Puedes llamarle crisis económica, puedes llamarle pobreza, puedes llamarle maigualida. Esa tormenta pone el nombre que tú quieras. Esa tormenta puede tener un nombre de mujer o nombre de hombre. Pero si tú no te refugias en Dios, te va a tumbar la tormenta. Pastor, ¿qué tiene que ver una mujer con la tormenta? Si tu autoestima está por el piso, si no te valora, si andas amargado, el diablo te va a mandar una mujer que va a ser tu tormenta y te va a destruir. Porque el diablo sabe lo que está buscando. Y si no te refugias en Jesús, el diablo te va a mandar tu maigualía. El diablo te va a mandar ese hombre, esa mujer que va a ser la karma a tu tormenta. Tú necesitas refugiarte en el Señor. Tú necesitas saber que tu única solución es Cristo. Que todo lo demás puede acabarse. Y de hecho todo se va a acabar algún día. Pero lo que va a permanecer es Cristo en nosotros. Efesios 2:20, el apóstol Pablo nos habla sobre cómo hay que edificar. Dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pastor, demasiado largo el versículo. Sencillo otra vez. Cristo tiene que ser tu fundamento. Tu casa tiene que estar fundamentada sobre Cristo. Si edificas tu vida en el Señor, vas a tener descanso y reposo. Pero si tu vida no está refugiada en el Señor, si tu fundamento no es Cristo, van a venir más tormentas de las que hay ahorita. Te va a provocar suicidarte. Dios te guarde, que llegas a tu trabajo mañana y ya te has botado. Y si ese era tu fundamento. Un familiar de la pastora, hace como, ¿qué? 3 semanas. Se levantó en la mañana, fue a su casa, vive en el este de Caracas, vio unos hombres afuera, trabajó, cuando llegó en la noche a su casa, se habían metido 7 hombres con un camión y se llevaron absolutamente todo lo que había en su casa. ¿Sabe lo que es todo? Todo. Imagínate llegar a tu casa y conseguir tu casa vacía. Es fácil. Si tu fundamento está en los bienes, lo vas a perder. Si tu fundamento está sobre tu trabajo, lo vas a perder. Si el fundamento de tu vida está en tu pareja, vas a tener conflictos. Pero si el fundamento de tu vida está en Cristo, nadie te va a derribar. ¿Aló?
¿Cuál es el fundamento de tu vida? Dile que ¿dónde fundamenta tu vida? Pregúntale. Isaías 28:16. Por eso Dios dice: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir. ¿Cuántos quieren vivir tranquilos? ¿Cuántos necesitan vivir tranquilos por sanidad mental? La única forma de vivir tranquilo es buscar al Señor. Voy a cerrar con esto. Para la tormenta que vivimos y que hoy empieza Venezuela, ¿cuál va a ser tu fundamento? ¿En quién vas a recurrir? El que se refugia en sus bienes, en sus relaciones, en su propia capacidad, va a caer. Y el golpe va a ser impresionante. Cuando tú te pones tus pies sobre algo que se va a caer, está destinado a sufrir. Lucas 6:49 dice: mas el que oyó y no hizo, hablando de que no hace caso al Señor, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio su ímpetu, con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Por qué cayó aquella casa? Porque no estaba fundada sobre la roca. No había oración, no había vida espiritual. ¿Aló? Pero el que pone su confianza en Dios, en la tormenta vas a estar firme. Yo tengo una palabra del Señor para todo este tiempo. Dios me ministró en mi corazón que los que nos mantengamos firmes en toda esta tormenta, cuando pase todo esto, vamos a ser sobrebendecidos. Vamos a estar en abundancia. Y no porque busquemos la abundancia, pero tenemos que ser como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. El diablo quiere tumbar tu vida. El diablo te va a mandar tormentas una tras otra hasta que tú caigas. Pero si el diablo ve que tu fundamento es Cristo, él sabe que está perdido. ¿Por qué has caído en las tormentas? Porque has dejado el altar de Dios. Has dejado de orar, has dejado de buscar al Señor, has dejado de leer la Biblia, has dejado de poner adoración. Mire, eso tiene poder, la música tiene poder. Tiene tanto poder que tú ves que los brujos hacen brujería con música. Los santeros, los babalaos, todo el mundo usa la música porque es un instrumento para ministrar. Y en el cielo hay una gran orquesta donde el director lo botaron. Luzber, ¿se acuerdan? Hay que entender eso. Estás pasando por una tormenta, escúcheme claro. Cuando usted siente que no pueda más, enciérrese en su alcoba, ponga música de adoración y va a ver cómo su espíritu vuelve a tomar fuerza. Iglesia, levántate y resplandece. En un año estaremos en este púlpito otra vez dando testimonio como la palabra que dimos un día se cumplió y cómo nuestra casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hoy empieza un terremoto en esta nación y lo que nos va a hacer permanecer aquí de un año. Tenemos una cita de aquí a un año. Y después de ese año nos vamos a ver la cara. Diciendo que no se congregue los domingos, ¿sí? Hablando proféticamente. Y solamente viendo la cara vamos a saber que nuestra casa no cayó. Vamos a decir lo que dice Mateo 7:25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tu casa no va a caer. Tu familia no va a caer. La iglesia, levántate y resplandece, no va a caer. Porque estamos fundados sobre la roca. De aquí a un año daremos testimonio de la bondad de Dios.